letrado rosarino, un abogado, Gustavo de Lepiane, con quien vamos a hablar a continuación, ha denunciado al presidente Javier Milei, digamos. Esto se viene dando a lo largo y ancho del país. Hay diferentes presentaciones judiciales, entre ellas como para frenar distintos puntos del DNU, que sigue vigente, recordemos que sigue vigente, pero no obstante, esto sigue dándose, ¿no? Diferentes denuncias a lo largo y ancho del país. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería hacerte algunas aclaraciones. Ujú. En primer lugar, yo no realicé la denuncia. ¿Por qué? Porque Javier Milei todos los días nos sorprende con un nuevo hecho a denunciar. Entonces, cuando iba a meter la denuncia penal, aparece cometiendo un nuevo delito. Ajá. Cuando aparece cometiendo un nuevo delito y tengo la denuncia ya preparada, aparecen 200 personas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego que quieren firmar la denuncia. Entonces, ¿qué te quiere decir? Me va a llevar más tiempo reunir una cantidad de firmas significativas que hacer la denuncia. ¿Qué te quiere Ujú. decir? Que no la hice, pero la voy a hacer. Ujú. ¿Por qué? Bueno, Bien, hoy respecto analizando una conducta de ayer, que descubrí, para dejarlo claro de sobre qué es la denuncia. bueno, la denuncia no tiene nada que ver, porque hay una gran confusión entre la gente que no es abogada, Ujú. con el pedido de juicio político que hicieron unos colegas rosarinos, que es otra cosa. La denuncia es cuando vos decís que a tu entender una persona ha cometido determinados delitos. Ujú. El pedido de juicio político es otra cosa. Claro. Es cuando vos decís a esta persona que no la puedo echar y que tengo determinado mecanismo para que no siga desempeñando mal sus funciones, bueno, planteo esta opción, es un remedio distinto. Lo que yo hago es, lo que yo estoy por presentar, lo que estamos haciendo es una denuncia penal por la comisión de, por lo menos, hoy te diría, 7 delitos que ha cometido mi ley a lo largo de los últimos 20 días, Ujú. más o menos. ¿Cuáles considerás vos que son delitos? Bueno, yo creo que el primero y más claro es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ujú. Ha cometido el delito de calumnias e injurias, claramente. No, no hay que ser muy eh, letrado para darse cuenta de la cantidad de injurias, de insultos al honor, calumnias. Para la gente que no lo sabe, la diferencia entre la injuria y la calumnia es que yo en la injuria insulto a una persona y en la calumnia afirmo la comisión falsa de un delito que Ujú. esa persona no ha cometido. Son dos cosas distintas, pero generalmente se lo conoce como delito de injuria y calumnia, aunque no son iguales. ¿Se entiende? Ujú. En uno yo digo que usted robó a las 4 de la mañana el banco X, eso es una calumnia. En la otra yo le digo narigón a usted. Ujú. ¿Me sigue? Sí, sí. Bueno, entonces son dos delitos diferentes. Eh, a los delitos que les decía se le suman todos los delitos considerados violatorios de las leyes de protección a las personas con capacidades diferentes. ¿Sí? Yo creo que hay una apología de delito que es muy clara la tipología. En derecho penal, usted comete un delito cuando usted realiza una actividad que es exactamente dentro del tipo. El tipo que es los verbos, las características, los detalles del artículo se ven cumplidos por el accionar de una persona. En este caso, en el último Twitter que yo pude ver, porque estuve mucho de viaje los últimos días y no vi todo el material que me llegó, que Ujú. seguramente surgirá algún delito más, él estaba haciendo una apología de un acto de pedofilia, yo le llamaría, donde habla de la palabra coger Mm. expresamente y hace una figura, o tuitea una figura, porque aparte el tipo de delito, claro, dice por cualquier medio, de cualquier manera, donde hay 4
personas que se lo están, ¿sí? Ujú. La palabra que le dije antes, a un bebé o un niño, que es el gobernador que se ha enfrentado contra él. Sí, Esto es, Nacho Torres, Ignacio Torres, Ignacio Torres. exacto, esto es una cantidad de cosas. Hoy, mientras estaba ampliando la denuncia, bueno, encuentro la comisión de otros delitos. Es decir, yo, para no ser impreciso, cuando tenga el texto terminado, Ujú, me comprometo a pasárselo y decirle la cantidad de delitos por los cuales yo voy a pretender que se le impute ujú. al presidente de la Nación. Muchos tienen que ver también con su carácter de funcionario y del tipo de funcionario que es. Es decir, usted a partir de que acepta la designación como funcionario público, y más en un cargo electivo, Ujú. no puede comportarse como se le ocurre, ¿sí? Que es lo que está haciendo Javier Milei. Entonces, bueno, yo lo que le voy a pedir al fiscal que toque en suerte es que el fiscal investigue si se han cometido estos delitos. Por supuesto, la gente me dice, pero vos qué lo querés meter preso. Está muy claramente en el juego de poderes ejecutivo, legislativo y judicial que Milei no va a ir preso, ¿sí? Es más que se lo condene a alguno de estos, por lo menos, 5 delitos, ¿sí? Ujú. Pero esta es una discusión constitucional donde el planteo es qué pasa si una persona que ha elegido el pueblo es encontrado cometiendo un delito. ¿Quién tiene razón? ¿El Poder Judicial que lo manda preso o tiene razón el pueblo que lo ha elegido? Es Claro. decir, hay un conflicto de poderes, ¿sí? Pensaba mientras hablabas con vos, mientras hablo con vos, no existe más el INADI, lo dieron de baja. Que no exista el INADI torna menos condenables algunas expresiones y algunas acciones del presidente, ¿o no? Es muy buena tu pregunta, porque Mm, sirve para educar. Yo vos sabés que soy un apasionado de la docencia y hace 30 años, 35 que doy clases, porque esto le sirve a la gente, para que la gente no repita estupideces que escucha por ahí. ¿Cuáles ujú, son las estupideces cuando vos como periodista afirmás cosas que no sabés? Entonces, yo insisto con esto, preguntar es el laburo del periodista, y no me meto con tu laburo, ujú. pero critico esto cuando uno no sabe. Entonces, es muy buena tu pregunta porque al desaparecer un organismo del Poder Ejecutivo, ¿yo dejo de cometer un delito que lo va a juzgar el Poder Judicial? Por supuesto que no. Milei puede hacer lo que quiera con sus brazos, con sus piernas, con su cuerpo. La gente no sabe que el Poder Ejecutivo es la policía, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Es un brazo del Poder Ejecutivo. Ujú, Yo me lo puedo cortar, pero lo que no puede hacer mi ley es tocar una ley, porque él tiene potestad sobre todo lo que esté bajo su mando. La gente se cree, o cuando decía que Massa era el presidente, pues decían, ¿por qué Massa no bajó la inflación? ¿No? Massa no era el presidente, era un ministro. Y el ministro es un brazo del Poder Ejecutivo. Entonces, quien tiene la responsabilidad es el Poder Ejecutivo. Si yo quiero, como mire, cortar el INADI, está muy bien, es un derecho de él, está fantástico. Eso no quiere decir que cuando él comete una discriminación, no esté violando una ley que protege para que no se cometan actos de discriminación. Yo claro. puedo cortar un organismo, el Ujú. INADI, Sí, sí. pero no cortar una ley como él pretende con más de 300 leyes, una burrada que yo no he visto en mis 30 años de ejercicio como abogado y en mis 35 de docente. Nunca he Ujú. visto una cosa así. En la historia de la humanidad, les diría, ¿saben por qué? Porque usted cuando es emperador no necesita hacer muchas leyes, hace lo que quiere y listo. Entonces yo nunca he visto esta mezcla extraña entre un emperador que quiere tener el poder legislativo, decirle al poder judicial lo que tiene que hacer y ser titular del poder ejecutivo, Ujú. con un país que ha elegido una forma republicana de gobierno hace Eh, 200 años. hasta dónde llega o no la libertad? Otra de las preguntas que me surge, ¿hasta dónde llega o no la libertad del presidente que fue electo y, bueno, por casi el 56% de los votos de los argentinos? Porque Adorni días pasados, cuando le hablaban sobre varios likes,
no fueron tweets, pero sí varios likes del presidente. Decía, y bueno, es el estilo de Milei, ustedes lo conocen, el estilo de Milei, decía, ¿no? Él es así, él es así. ¿Cuál es el estilo Milei? Claro, eso, Violar la ley. o sea, un estilo o una forma de hacer política diferente a la habitual, que sería más moderada, más institucional, a la que hemos visto a través de los años. Un estilo diferente te hace tener otras licencias. Esa es un poco la pregunta, ¿no? O hasta por dónde supuesto que llega, no. o hasta dónde llega esa licencia para no enfrentarte con la ley, digamos. Bueno, pero ¿quién le da esa licencia? Y él mismo. No, por eso decir, a ver si yo me explico. ¿Por qué surge la división de poderes? Porque un autor, Montesquieu, descubre que la suma del poder público en el monarca era negativa. Claro. Entonces, él plantea que lo positivo era que ese poder se distribuyera. ¿Sí? Entonces, si yo resulto legítimamente votado por el pueblo, como en el caso de Javier, está fantástico que él haga todo dentro de las funciones que tiene un presidente. Pero él no puede ser odontólogo, para ser bien burdo, ¿no? Él porque fue presidente con el 56% del balotaje, no de los votos totales de la Argentina, no puede hacer algo distinto a sus funciones. Bien. Es una violación a la ley. Por eso existe la inconstitucionalidad. ¿Qué es la inconstitucionalidad? Dicen ir en contra de una constitución que dice, usted, señor presidente, tiene estas facultades y no más. ¿Sí? Entonces, no es un poder discrecional el del presidente de la nación, como tampoco el juez puede meterse en un tema político. Nisman no podía decirle a Cristina, usted tiene que revisar el acuerdo con Irán. ¿Por qué? Porque es un tema político, Claro. es un tema netamente ejecutivo. Yo, fiscal, integrante del Poder Judicial, no puedo meterme con un tema político. Por eso lo de Nisman era una barrabasada en cuanto a su denuncia. Si usted leyó las 1200 páginas de la denuncia de Nisman, va a ver que es la denuncia de un periodista, no de un fiscal prestigioso de la nación como era Nisman. Bueno, esto es lo mismo. Usted es legislador, diputado, senador, no puede ir a juzgar en el caso, ¿cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? El mío, Abate Marco. De Marco contra Del Piane. Claro. No puede. Por más que usted lo haya elegido el pueblo. Bien. Usted tiene que dedicarse a hacer leyes. Bueno, el Poder Ejecutivo tiene que dedicarse a ejecutar, a administrar. Claro. No puede hacer leyes. Bien. Javier Milei, yo creo que no por cometer un error. Yo creo que hay un asesoramiento claro de los abogados de Milei que le han dicho, tirá 30 tiros, tratemos de pegar un tiro. ¿Me explico? Bien. Gracias por este contacto, Gustavo. No, por favor, un placer, gracias a ustedes. Adiós.